Rocío tenía 28 años y llevaba casada con Carlos desde hacía casi 2 años. Desde los tiempos del noviazgo, había notado ciertos comportamientos extraños en él, pero en aquel momento no lograba entenderlos. Carlos le daba una libertad que parecía inusual. Rocío siempre había sido una mujer clásica, vestía con elegancia, usaba pañuelo en la cabeza, combinaba ropa con mucho estilo, siempre impecable. Pero después de comprometerse con Carlos, él la animó a cambiar su estilo radicalmente. «Quiero que seas la mujer más elegante de todo Madrid, la más hermosa», le decía con una sonrisa, como si fuera un mago que podía transformarla. Rocío venía de un hogar bastante tradicional y rígido en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha llamado Villarrobledo. Sus padres eran personas de mentalidad cerrada, muy apegados a las costumbres antiguas. La vida con ellos había sido difícil, poco espacio para la libertad, muchas reglas y poco cariño expresado. Por eso, la propuesta de Carlos de vivir la vida a su manera le parecía un soplo de aire fresco, aunque al principio desconcertante. Carlos, desde el principio, la había convencido de que podía ser ella misma, que no tenía que seguir las normas impuestas por sus padres. «Deja esos pañuelos y esas faldas largas, Rocío, que eso no es para ti», le decía con esa confianza que solo un hombre enamorado puede tener. Y poco a poco, Rocío fue adaptándose. Empezó a usar vestidos ceñidos, tacones altos que hacían que sus piernas parecieran interminables, y accesorios modernos, collares dorados, pulseras brillantes, y ese punto justo de sensualidad que hacía que todos en el barrio la miraran con envidia. No era vulgar, para nada, más bien una elegancia natural que parecía desprender un misterio atractivo, a pesar de que sus padres se mostraban resignados, algo dentro de Rocío no terminaba de encajar. Sus padres, muy discretos, siempre parecían contentos cuando Carlos iba a visitarla, incluso se quedaban en la habitación mientras Carlos y Rocío se sentaban en la sala. Pero un día, Rocío descubrió la verdad: Carlos estaba dando dinero a sus padres para asegurarse su silencio y apoyo. La noticia la dejó helada. ¿Esto es amor o un negocio?, se preguntó. Pero aunque se sintió incómoda, decidió no darle demasiada importancia. Al fin y al cabo, sus padres parecían felices y ella disfrutaba de su nueva libertad. Una vez, durante una escapada a la playa con Carlos y algunos amigos, Carlos le propuso aprender a nadar. Ella nunca había sabido nadar y, para ser sincera, le daba un poco de miedo el agua. Él le dijo, con la sonrisa que tanto la cautivaba: «Después de casarnos, te enseñaré. Así podremos disfrutar juntos del mar en verano». Rocío aceptó, y aunque no estaba segura, se sintió emocionada por la idea. El tiempo pasó rápido y se casaron en una ceremonia sencilla en Toledo. Pero después de la boda, los comportamientos extraños de Carlos aumentaron. Empezó a invitar a sus amigos a casa a menudo, y Rocío siempre tenía que estar presente en las reuniones nocturnas, bebiendo, riendo y compartiendo momentos con ellos. Al principio le parecía raro, pero pronto se adaptó. La vida sin restricciones era lo que siempre había soñado, y aunque sabía que algo no encajaba del todo, se entregó a la corriente con una mezcla de alegría y resignación. Un año después, Carlos le anunció que tendría que viajar a Barcelona por trabajo durante al menos 3 meses. Rocío se sintió abandonada, pero él le aseguró que no debía preocuparse, que sus amigos estarían para cuidarla y que ella podía vivir su vida con total libertad. «No eres una niña, Rocío, puedes valerte por ti misma», le dijo con una mezcla de orgullo y desdén. Ella, acostumbrada a adaptarse, aceptó la situación. Poco después, los amigos de Carlos comenzaron a visitarla con frecuencia, llevándole regalos y ofreciéndose a ayudarla en lo que necesitara. Incluso la invitaron a un viaje a la costa para que se divirtiera. Rocío, sorprendida por la generosidad de aquellos hombres, aceptó. No podía evitar preguntarse qué pasaba realmente, pero la emoción de la aventura y la libertad la mantenían distraída. En el viaje a la costa, que fue a la hermosa playa de Zahara de los Atunes en Cádiz, Rocío descubrió que Carlos la esperaba allí como una sorpresa. Se había tomado unos días libres para estar con ella, pero le confesó que tendría que irse al día siguiente porque tenía un vuelo programado. «Solo quería que pasaras un día feliz conmigo», le dijo con una sonrisa triste. Rocío se sintió amada y abandonada a la vez. Durante ese día en la playa, Carlos le presentó a sus amigos con los que ella comenzó a aprender a nadar. Los 3 amigos eran hombres alegres, bromistas, que no paraban de comer sandía y granada mientras enseñaban a Rocío a flotar y a zambullirse.
Carlos observaba todo desde una silla, disfrutando de la escena, mientras en su mirada se mezclaban orgullo y algo indecible, una chispa que Rocío no pudo descifrar. Al caer la noche, las risas y las canciones continuaron en una villa privada, donde los amigos de Carlos y Rocío compartieron historias y confidencias. Rocío se sentía atrapada en un mundo nuevo, lleno de luces, colores y secretos que no terminaba de comprender. Sabía que lo que estaba viviendo era una mezcla peligrosa entre libertad y peligro, entre amor y traición. Pero no podía parar. Cuando la velada terminaba, Carlos le propuso quedarse a cenar con ellos y seguir la fiesta. Rocío, con su vestido rojo ceñido y tacones que resaltaban sus piernas largas, accedió. Sintió que aquel momento era el punto de no retorno, pero justo cuando pensaba que todo era perfecto, un mensaje en el móvil de Carlos apareció en la pantalla. La cuenta atrás ha comenzado. Nada será como antes. Rocío sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo oscuro y profundo se acercaba, y ella estaba en el centro de la tormenta. ¿Podría Rocío descubrir qué secreto ocultaba Carlos? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su libertad y su amor? El misterio apenas comenzaba. Durante la madrugada en la villa de Zahara de los Atunes, el aire cálido se mezclaba con el aroma salino del mar y el suave murmullo de las olas rompiendo en la orilla cercana. Rocío, todavía con el vestido rojo que ceñía su figura de manera seductora pero elegante, se movía con cierta inseguridad entre los muebles de ratán y las luces tenues que iluminaban la terraza privada donde se había instalado el grupo. Sus tacones de aguja, delicados pero firmes, resonaban suavemente sobre la madera, mientras sus pendientes dorados bailaban al ritmo de sus movimientos. La brisa jugueteaba con algunos mechones de su cabello castaño oscuro, acariciando su piel bronceada. Carlos, sentado en una butaca de mimbre, observaba con una sonrisa tranquila, pero sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y preocupación. Sus amigos reían y compartían anécdotas, pero Rocío sentía que había una distancia invisible entre ella y Carlos, como si estuvieran jugando a un juego del que ella aún no comprendía las reglas. ¿Te apetece un poco más de sandía?, le preguntó uno de los amigos, Manuel, con una voz cálida y un gesto amable, mientras le ofrecía un trozo en un plato de cerámica andaluza. Ella sonrió y aceptó, disfrutando del dulce jugo y del ambiente relajado, pero en el fondo no podía evitar sentir que estaba siendo observada, evaluada. No era la primera vez que notaba que las miradas de aquellos hombres se demoraban más de lo habitual en ella, y aunque no le desagradaba, tampoco se sentía del todo cómoda. Carlos me dijo que me enseñaríais a nadar, comentó, tratando de romper el hielo y cambiar el rumbo de sus pensamientos. Claro que sí, respondió Javier, otro de los amigos, mientras se levantaba para acompañarla hacia la piscina. Vamos, que no hay nada que una buena clase de natación no pueda arreglar. El agua de la piscina estaba templada, y al sumergirse, Rocío sintió una mezcla de miedo y emoción. Sus amigos le daban indicaciones con paciencia, mientras Carlos permanecía sentado, observando cada movimiento con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tras un par de horas, Rocío se sentía más segura, pero la sensación de que algo no encajaba seguía ahí, persistente, como una sombra a la que no podía darle forma. Cuando salieron del agua, Carlos la tomó del brazo con un gesto protector, pero ella sintió que había algo en su contacto que no terminaba de ser sincero. ¿Quieres que nos vayamos a descansar?, le preguntó él con voz suave, mientras secaba su cabello con una toalla blanca. Ella asintió, dejando atrás las risas y el bullicio del grupo, pero mientras caminaban hacia la habitación, una sombra se deslizó entre las palmeras cercanas, invisible para todos menos para Rocío. Una figura encapuchada los observaba desde la oscuridad, con ojos que brillaban con una intensidad inquietante. Aquella noche, en la habitación decorada con cortinas de lino y muebles rústicos de cedro, Rocío no pudo dormir. Se sentó en el borde de la cama, con la bata de seda azul que Carlos le había regalado para la ocasión, que dejaba entrever la curva sensual de sus hombros y el escote sutilmente insinuado. Su mente corría sin descanso, intentando ordenar las piezas del rompecabezas que era su vida. Al amanecer, Carlos la despertó con un beso fugaz y la noticia que la dejó helada. Tengo que irme hoy, Rocío. Es urgente. Pero volveré pronto, te lo prometo. Ella lo miró con ojos llenos de preguntas no formuladas. Aquel pronto sonaba a una mentira ensayada. Mientras Carlos recogía sus cosas, Rocío sintió como se cerraba una puerta invisible entre ellos. El día siguiente transcurrió entre llamadas de sus amigos, mensajes de Carlos y la sensación de estar atrapada en una red que no comprendía.
Manuel fue el primero en aparecer en la villa, con una sonrisa amable pero con un brillo en sus ojos que no lograba descifrar. ¿Necesitas algo, Rocío? Preguntó mientras le pasaba un brazo por los hombros, un gesto protector que le hizo estremecer. Ella asintió, intentando mantener la calma, pero en su interior la tormenta crecía. ¿Quiénes eran realmente esos hombres? ¿Qué secretos guardaba Carlos? Y, sobre todo, ¿qué estaba haciendo ella en medio de todo aquello? Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, un golpe seco resonó en la puerta de la villa. Rocío, temblando, abrió para encontrarse con una carta anónima que contenía solo 3 palabras. Corre. Está aquí. El miedo se apoderó de ella, pero también una determinación inesperada. Sabía que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a todo lo que había construido. Y mientras la sombra en las palmeras desaparecía lentamente, una nueva historia comenzaba a tejerse en el silencio de la noche gaditana. ¿Quién acechaba en las sombras? ¿Qué secreto ocultaba Carlos? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Rocío para proteger su libertad y su amor? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también más peligrosa. La cuenta atrás había comenzado. La mañana siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba las calles empedradas de Vejer de la Frontera, un pueblo blanco encaramado sobre una colina en la provincia de Cádiz. Rocío, aún con el eco de la misteriosa carta resonando en su mente, decidió que no podía quedarse quieta. El vestido blanco de lino que había elegido para salir, ligero, con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros bronceados y un escote sutilmente insinuante, parecía marcar un contraste con la inquietud que sentía por dentro. Sus sandalias de cuero marrón hacían un suave ruido con cada paso que daba por las callejuelas, mientras el sol acariciaba su piel y el aroma a jazmín y azahar llenaba el aire. Aquel día tenía que encontrar respuestas. Primero, llamó a Manuel, uno de los amigos de Carlos que aún no lograba descifrar si era aliado o enemigo. Su voz al teléfono sonaba cercana, casi cálida, pero Rocío sabía que en ese mundo nada era lo que parecía. Manuel, necesito hablar contigo. Esto se está poniendo raro y no sé en quién confiar, le confesó con un suspiro. Tranquila, Rocío. Estoy aquí para ayudarte. ¿Dónde quieres que nos veamos? Contestó él con prontitud. Quedaron en encontrarse en una pequeña cafetería llamada La Casona, un rincón acogedor con paredes de piedra y vigas de madera, donde el olor a café recién molido y a tostadas con tomate hacían que hasta el alma más cansada se sintiera en casa. Cuando Manuel llegó, llevaba una camisa de lino azul claro, casi transparente por el sudor de la mañana, y unos pantalones beige que resaltaban su piel tostada por el sol. Su sonrisa era franca, pero sus ojos tenían una chispa de nerviosismo que Rocío notó al instante. ¿Qué está pasando? Preguntó él, tomando un sorbo de café. Recibí una carta anónima anoche. Dice que corra, que alguien está aquí y no es seguro. No sé si es una broma o algo serio, dijo Rocío, jugando con la cadena dorada que colgaba de su cuello, un regalo de Carlos que ahora parecía un símbolo irónico. Manuel frunció el ceño y luego bajó la voz. Mira, Rocío, hay cosas que Carlos no te ha contado. No es solo un hombre de negocios normal. Hay asuntos turbios en los que está metido, y sus amigos también. Rocío tragó saliva, intentando digerir la noticia. ¿Asuntos turbios? ¿Qué clase de asuntos? ¿Y qué papel tenía ella en todo eso? Antes de que pudiera preguntar más, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era una foto de la villa en Sahara, tomada desde lejos, con una sombra oscura que se acercaba a la puerta principal. El mensaje decía, no está segura. Confía en mí. ¿Quién me manda esto? Preguntó nerviosa, mostrando la pantalla a Manuel. No lo sé, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, respondió él con seriedad. Necesitas protegerte. Y yo puedo ayudarte. Rocío sintió un vuelco en el corazón. Aquel hombre, que hasta hacía poco solo parecía un amigo de su marido, ahora se presentaba como su protector. Pero, ¿a qué costo? Decidieron que lo mejor sería regresar a Madrid, al apartamento de Rocío, donde al menos ella podría tener algo de control. Manuel se ofreció a acompañarla, y aunque una parte de ella dudaba, la necesidad de respuestas y seguridad fue más fuerte. Durante el viaje en coche, que atravesó la costa gaditana hacia la capital, Manuel intentó relajarla con bromas torpes sobre su inexperiencia nadando y sobre cómo Carlos le había metido en un lío mucho más grande del que ella imaginaba. Vamos, Rocío,
no seas tan seria, dijo riendo. Esto es como una película de esas de espías, pero con más sol y menos explosiones. Ella no pudo evitar sonreír levemente, sintiendo que, a pesar del miedo, había algo en aquel hombre que le daba esperanza. Al llegar a Madrid, la ciudad vibraba con su ritmo frenético, pero para Rocío todo parecía distinto, como si las calles y los edificios escondieran secretos que solo ella podía descubrir. Manuel la llevó a un apartamento discreto en el barrio de Chamberí, un lugar donde podría estar segura por el momento. Esa misma noche, mientras Rocío se preparaba para dormir, se puso un vestido negro de seda que abrazaba su figura con delicadeza. Las tiras finas dejaban al descubierto su espalda, y un pequeño colgante de plata descansaba sobre su clavícula, brillando con la luz tenue de la lámpara. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo se preguntó quién era realmente y qué futuro le esperaba. Justo cuando iba a apagar la luz, su teléfono vibró con un mensaje corto y claro: no confíes en nadie. Ni siquiera en Carlos. Un escalofrío recorrió su espalda. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Los días que siguieron en Madrid se convirtieron en una mezcla de incertidumbre y tensión constante para Rocío. Manuel se había convertido en su sombra, siempre presente, dispuesto a protegerla, aunque el ambiente que se respiraba era pesado, cargado de secretos y medias verdades. El apartamento en Chamberí, con sus paredes blancas y grandes ventanales, parecía un refugio seguro, pero para Rocío era más bien una prisión invisible. Cada mañana, al despertarse, se miraba en el espejo con sus ojos almendrados y pestañas largas, y se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Su cabello oscuro, que antes caía en ondas suaves sobre sus hombros, ahora lo recogía en un moño alto, mostrando el perfil sensual de su cuello. Su vestido de seda azul marino, ajustado pero sobrio, apenas hacía justicia a la mujer fuerte que estaba empezando a descubrir en su interior. Manuel intentaba distraerla con planes y propuestas, como salir a caminar por el Retiro o visitar alguna exposición en el Prado, pero Rocío estaba demasiado absorta en sus pensamientos. Sabía que Carlos no era el hombre que ella creía, y que detrás de aquella fachada elegante y encantadora se escondía un mundo oscuro y peligroso. Un día, mientras caminaban por la Plaza Mayor, Manuel le contó detalles que la hicieron estremecer. Carlos no solo se dedica a negocios legales. Está involucrado en algo mucho más grande, y sus amigos, bueno, no son precisamente santos. Por eso te vigilan, Rocío. No quieren que sepas demasiado. Rocío se mordió el labio inferior, pensando en las risas de aquella noche en Sahara, en la piscina rodeada de sandía y granadas, y en la mirada fría de Carlos mientras sus amigos la enseñaban a nadar. Todo encajaba en un rompecabezas siniestro que ella no había querido armar. Esa misma tarde, mientras regresaban al apartamento, recibieron una llamada anónima. Una voz distorsionada les advirtió que dejaran de investigar o las consecuencias serían graves. Manuel apretó los puños, pero Rocío, con una determinación renovada, le dijo: no voy a dar marcha atrás. Si esto es lo que hay que hacer para recuperar mi vida, lo haré. Por la noche, Rocío se preparó para salir. Eligió un vestido rojo intenso, ceñido al cuerpo, con un escote sutil y una abertura lateral que dejaba entrever una pierna torneada. Sus tacones negros de charol resonaban en el pasillo mientras se maquillaba con cuidado, resaltando sus labios carnosos y sus ojos con un toque de sombra ahumada. No era solo una salida, era un acto de rebelión. Salieron hacia un restaurante en Malasaña donde Manuel había organizado una reunión con una periodista que podría ayudarles a sacar a la luz la verdad. El lugar estaba lleno de luces cálidas y música suave, un contraste con la tormenta que se avecinaba. Durante la cena, la periodista les entregó documentos y fotos que confirmaban las sospechas de Rocío. Carlos y sus amigos estaban relacionados con una red de corrupción y tráfico de influencias que llegaba hasta las altas esferas de Madrid. Mientras regresaban al apartamento, una furgoneta negra los siguió durante varias calles. Manuel aceleró, pero la tensión era palpable. Cuando llegaron a la puerta, Rocío notó que alguien había dejado una nota bajo el felpudo: sabemos dónde estás. No te fíes de nadie. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y Carlos apareció, con una mirada fría y calculadora. Rocío, tenemos que hablar, dijo con voz firme, mientras Manuel se ponía delante de ella, listo para defenderla. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué quieres decirme, Carlos? ¿Por qué todo esto?, preguntó, su voz temblando pero decidida. Él sonrió con una ironía amarga, y en sus ojos brilló una chispa que dejó claro que la batalla apenas comenzaba.
No sabes en lo que te has metido, Rocío. Pero ya no hay vuelta atrás, y mientras la noche caía sobre Madrid, las sombras se cerraban a su alrededor, prometiendo que el próximo capítulo sería aún más oscuro y peligroso. ¿Podría Rocío sobrevivir a la verdad? ¿Y qué secretos ocultaba realmente Carlos? El misterio se espesaba, y ella estaba atrapada en el centro de la tormenta. El amanecer en Madrid llegó con un cielo gris y una ligera llovizna que hacía brillar las aceras como espejos bajo las farolas apagadas. Rocío, todavía con el vestido rojo de la noche anterior, ajustado a su silueta como una segunda piel, se sentó junto a la ventana del apartamento en Chamberí, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal. Sus labios, pintados de un carmesí profundo, estaban apretados en una línea tensa, y sus ojos almendrados reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Manuel, sentado frente a ella, repasaba una carpeta llena de documentos y fotografías que evidenciaban la red de corrupción en la que Carlos estaba implicado. Su camisa blanca, ligeramente arrugada por el estrés de la noche, contrastaba con sus ojos serios y su mandíbula apretada. Rocío, esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Manuel con voz grave. No solo es un asunto local, hay gente poderosa involucrada. No podemos confiar en nadie. Ella asintió lentamente, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Pero en lugar de rendirse, una chispa de fuego prendió en su interior. No podía dejar que Carlos y sus cómplices siguieran controlando su vida. Esa misma tarde, decidió que debía confrontar a Carlos y exigir respuestas. Se vistió con un conjunto que combinaba fuerza y sensualidad, una blusa blanca de seda que dejaba entrever su escote sin ser vulgar, una falda lápiz negra que abrazaba sus curvas y unos tacones elegantes que acentuaban la longitud de sus piernas. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de llave descansaba sobre su clavícula, un símbolo de la libertad que buscaba. Cuando Carlos llegó al apartamento, su presencia llenó la habitación con una mezcla de tensión y deseo reprimido. Vestía una chaqueta oscura y una camisa azul marino, impecablemente planchada, pero sus ojos eran fríos como el acero. Rocío, deberíamos hablar, dijo con una voz suave pero cargada de significado. Ella lo miró fijamente, sin miedo. Quiero saber la verdad, Carlos. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué me has mentido? Él suspiró, como si llevara un peso imposible sobre sus hombros, y comenzó a revelar fragmentos de su vida oculta, los negocios turbios, las presiones de sus socios, y la razón por la que necesitaba mantenerla alejada de todo eso. Mientras hablaban, la atmósfera se cargaba de una mezcla extraña, la tensión del enfrentamiento y un deseo contenido que hacía que cada roce accidental pareciera una promesa peligrosa. De repente, un ruido seco en la puerta interrumpió la conversación. Manuel, que había acompañado a Rocío, se levantó rápidamente, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió y dos figuras encapuchadas entraron con rapidez. «Quietos», ordenó una voz grave y amenazante. Rocío sintió como su corazón latía con fuerza, mientras una mano cálida pero firme se posaba en su cintura, recordándole que no estaba sola. La lucha por la verdad, la libertad y el amor había alcanzado un punto crítico, y ella estaba dispuesta a enfrentarlo todo, aunque eso significara perderlo todo. Pero justo cuando parecía que la tormenta llegaba a su clímax, una última llamada en su teléfono móvil mostró un mensaje que heló su sangre: «El tiempo se acaba. Mañana decidirás tu destino». ¿Quién estaba detrás de aquella amenaza? ¿Podría Rocío escapar de la red que Carlos y sus enemigos habían tejido a su alrededor? Y, sobre todo, ¿qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para recuperar su vida? La historia apenas comenzaba, y el siguiente capítulo prometía ser aún más intenso y peligroso.